Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de Argentina? Aquí son las 3:30 de la tarde, estamos en el horario de la comida. Bueno, pues nada, que aproveche, ¿eh? Que aproveche. Mira, Augusto, te voy a comentar. ¿Te acuerdas que hace unos días atraíamos un jamón ibérico al programa? Sí, Nos sí. lo hacía llegar Beatriz Álvarez. ¿Qué te pareció el Qué jamón de bueno. No, Beatriz? Imagínate impresionante. las rutas de no turismo que puede llegar a tener Beatriz Álvarez. No, claro, y ya estaría demorando el próximo jamón, que también ya debería llegar. Ya que estamos. Bueno, sí, no, Beatriz, Beatriz, aquí probamos tu jamón, toda la producción, Augusto, todos comiendo el jamón de Beatriz Álvarez, Event Manager Corporativo. Bueno, Beatriz, arrancamos enoturismo con tu agencia Living Madrid Events. Realizas varias acciones, ¿no?, relacionadas con actividades en el lifestyles, viajes y escapadas para grupos en diferentes formatos y experiencias. Y lo que dejas claro es ese viaje de autor sobre enoturismo, más todas las actividades que acompañas, ¿no?, relacionadas con el mundo del vino. Cuéntanos. Mira, os cuento un poquito en breve. Yo trabajo como Project Manager en empresa, en el área corporativa, ahora enfocada a seminarios para directores de recursos humanos. Pero en paralelo, desde hace ya años, tengo una agencia con la que enfoqué todo lo que tiene que ver con eventos más lifestyle, todo lo que son planes enfocados a gastronomía, ocio, cultura, mucho evento after work para plataformas de negocios, es decir, un poco la parte más de ocio y cultura de la ciudad. De ahí surgió la necesidad de estos invitados, clientes, de buscar otro tipo de actividades, y de ahí surgió el turismo de experiencias. Es decir, con la agencia hacemos en diferentes momentos del año diferentes planes, unos enfocados más a la costa, a veleros, otros más enfocados a mindfulness, a planes más de retiros, y otros enfocados más al enoturismo, que es el punto del que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque es un área del turismo que está ahora muy demandado en España, y que de alguna manera el público, el cliente, lo que demanda es conocer más allá de la experiencia de una cata de vino o de una experiencia de vino en su ciudad. Lo que quiere es ir a conocer ese lugar, esa industria del vino y todo lo que le rodea. De ahí surgieron una serie de escapadas que empezamos a montar el año antes de pandemia, y bueno, pues venimos haciendo normalmente 2 o 3 viajes al año que coinciden con primavera y otoño, que es la época más agradable para hacer este tipo de experiencias del vino en, pues normalmente zonas montañosas, zonas donde están los viñedos, y donde normalmente pues son lugares muy pintorescos. Y eso es un poco el enfoque, el contexto que os quiero mostrar de lo que se hace aquí en España, ¿vale? Beatriz, me gustaría preguntarte específicamente cómo ves vos el enoturismo y si crees que es una rama poco explorada o que quizás debería trabajarse un poco más. Me voy a basar en esta respuesta en la experiencia en España, ¿vale? Porque a Bien. nivel mundial no lo conozco, sé lo que funciona en España, y sí que te diría que en los últimos 8 o 10 años ha habido un gran auge, un gran apogeo del enoturismo, porque antes no se comercializaba ni se trabajaba este turismo de experiencias del enoturismo como se hace ahora. Con lo cual, en estos últimos años ya es algo, digamos, es un mercado bastante maduro, en el sentido de que ya hay muchas agencias, muchos operadores, muchas empresas que le dedican atención a este turismo del vino, pero ha sido en los últimos 8 o 10 años como mucho, porque antes no se le daba ese valor. Me explico. Lo que hacemos nosotros con nuestros viajes es hacer un paquete de experiencias donde no solamente vamos a hacer una visita a una bodega de vino o a tener una cata de vino en un lugar exclusivo, sino que aunamos una experiencia de actividades enfocadas a la cultura del lugar, el patrimonio histórico del lugar, experiencias en la naturaleza como pueden ser actividades de trekking, rutas a caballo. Es decir, no solo la gastronomía y el vino en sí mismo del lugar, sino todo lo que rodea a esta industria o a este turismo en ese lugar. Con lo cual, yo le llamo industria del vino, y creo que en estos últimos años en España sí que se le ha dado un enfoque mucho más profesional y mucho más
turismo, digamos, de nivel, turismo personalizado, no solo para empresas, también para particulares, y con mucho mimo y mucho detalle al protagonismo, que es en este caso las bodegas de vino de esa denominación de origen que se va a visitar. Bien, y si hablamos en este caso, Beatriz, de España, de estas visitas, de estas actividades culturales y en naturaleza, como nos estás comentando, en España ya de por sí es toda España, todas las provincias, todas las comarcas tienen esa especialidad del enoturismo, o hay alguna provincia, alguna zona dentro de España donde el enoturismo se viva mucho más. No sé si nos puedes comentar. Pues mira, hay bueno, conocéis la Feria Fitur, la Feria Internacional de Turismo de España. En esta feria, todos los años, se da a conocer todo lo novedoso y todo lo actualizado en rutas del vino de España. Es decir, hay 5 grandes zonas de España donde son, pues digamos, más famosas desde hace años, como puede ser Rioja, Ribera, toda lo que es la parte de la comunidad gallega, Andalucía, Rueda, pero sí que es verdad que cada una de esas zonas ha empezado a trabajar de manera independiente con sus asociaciones de vino las rutas del vino. Entonces, cada ruta del vino suele trabajar una denominación de origen. Y sí que es verdad que en estos últimos años, asistiendo con compañeros de Fitur a conocer pues estos proyectos, sí que he visto que lo que han elaborado es con mucho más ingenio y con mucho más detalle estas rutas del vino, que van ligadas a ser pues ofrecidas a turoperadores y a agencias como la mía, que lo que quiere es poner en contacto el público final que demanda este tipo de actividades. Sí que es verdad que es algo de los últimos años, y estas rutas del vino están creadas y mejoradas, pues te hablo de los últimos tiempos, pues tipo 5, 4, 3 años. Entonces sí que está bastante desarrollado en España, pero sí que hay regiones que van muchísimo más a la cabeza, como es el caso de La Rioja, porque, bueno, pues porque tienen una estructura industrial a nivel del vino, pues que es el referente dentro de España y también a nivel mundial. Pero hay otras zonas pequeñitas, otras rutas del vino que están más enfocadas pues a una denominación de origen Bierzo, denominación de origen Cigales. O sea, hay espacios más pequeños que también lo trabajan a su nivel, pero también trabajan este turismo del vino. En mi opinión, antes de preguntarte, me parece que totalmente sí, pero ¿crees que el enoturismo y sus actividades aportan a la sociedad desde tu experiencia ya trabajando en la materia? Y si es así, que insisto, creo que sí, que me gustaría que nos cuentes qué es lo que más aporta según tu experiencia. Mirad, en base un poco a estas experiencias que vengo creando pues eso, en los últimos 4 años, veo que el turismo del vino o la industria del vino al final es una cadena de valor. Es decir, todo lo que pasa al lado de este turismo tiene que ver no solo con operadores y clientes, sino con productores, restaurantes, empresas de viajes, e incluso parajes, espacios, patrimonio histórico, cultural de cada una de esas ciudades. Con lo cual, lo que genera es no solo una experiencia y un servicio interesante para el visitante, sino una industria de servicios y de mantenimiento de empresas pequeñas locales que de alguna manera pues se va repartiendo por esas zonas donde existe este turismo del vino, con lo cual ganan todos, grandes y pequeños. Y sobre todo lo que veo es que en los últimos tiempos se trata de apoyar al pequeño productor, es decir, a una empresa familiar, autónoma, que decide hacer frente a un negocio relacionado pues con el turismo rural o lo que es pues casas rurales, empresas pequeñitas de agricultura, todo tipo de producción que si no se hiciera de esta manera
no tendría viabilidad, ¿no? Entonces, a través de esta industria del turismo del vino, se ha generado una cadena de valor importante a la que llegan grandes y pequeños y se benefician grandes y pequeños, con lo cual, por lo menos en España, veo de manera directa cómo ha ido mejorando esta cadena de valor y de qué manera han crecido nuevas empresas pequeñas, autónomas, que antes no existían, con lo cual significa que funciona. Bien, perfecto. Qué inteligente. Sí, la última de mi parte, y después seguramente ya lo dejo a Ben. Para cerrar, es una intriga ya personal. ¿Cómo se dice chusma en España? Así como que quiero saber todo. Cotilla. Bueno, de eso me gustaría saber cómo iniciaste en el rubro, porque bueno, vasta experiencia, te escuchamos atentamente, pero siempre hay un inicio. En lo personal, ¿qué fue lo que te llevó a trabajar en este rubro? Pues mira, fue gracias a mis amigos, yo venía realizando sobre todo eventos dentro de Madrid enfocados, pues lo que os comentaba, pues a todo lo que tiene que ver con ocio, cultura, afterworks, fiestas, o sea, todo mucho más enfocado a networking profesional y actividades dentro de círculos sociales. Y en un momento determinado, justo antes de la pandemia, pues estoy dentro de un club de vino, donde pues, pertenecemos a un grupo de amigos, y cada 3-4 meses hacíamos un viaje de amigos, pues para conocer las diferentes zonas de denominación de origen famosas de España, pues como puede ser La Rioja, Extremadura, Ribera, Galicia. Y bueno, pues hubo un momento dado en el que uno de los que propone un plan habla del Bierzo. Del Bierzo yo pertenezco a la zona del Bierzo, a León, y entonces me piden que yo organice ese viaje, pues por ser de la zona. Y yo, bueno, pues al principio me hago un poco la remolona porque yo sé lo que implica organizar algo así y como a mí me gusta hacerlo todo muy bien, pues me imaginé que era como un turismo de mini eventos, ¿no? Y entonces lo voy dejando hasta que llega un momento que me dicen, Beatriz, o vamos contigo o vamos por nuestra cuenta, pero queremos conocer la ruta del vino de esa zona. Y entonces, bueno, pues decido preparar un viaje de 4 días, porque coincide con un puente de noviembre en España, y organizo un viaje realmente muy trabajado en el que pues tengo que ponerme en contacto con todos los operadores de turismo y empresas de la zona para ver cómo puedo generar este viaje de experiencia del vino. Y bueno, pues organizo ese primer viaje, que es todo un éxito, y a raíz de ese viaje pues hay gente que empieza a comentarme que si no lo he invitado, que como no lo tenía callado, que bueno, un poco que quiere, hay gente que quiere hacer este mismo viaje y bueno, yo no contaba con hacerlo más veces, simplemente pues este viaje para este club de vinos y fin. Y al final, bueno, pues llega la pandemia, se queda todo parado y al acabar la pandemia, bueno, cuando ya podíamos empezar a hacer actividades, pues decido repetirlo y de ahí pues esta va a ser la 10ª edición de estas escapadas. Impresionante, Beatriz Álvarez. ¿Podemos decir, Beatriz, que el enoturismo es la mejor manera de iniciar a beber y degustar vinos? A ver, he tenido invitados en mis viajes que no bebían vino. Han venido al viaje pues porque el paquete de experiencias aglutinaba un montón de planes y al final, gracias a ese viaje, les he acercado a la bodega, a conocer esa elaboración del vino, a conocer esa experiencia del vino y se han hecho fans de hacer catas de vino o de conocer más la cultura del vino. Creo que con esto te he respondido. No, re claro, lo has dejado re claro. Beatriz, una pregunta. ¿Cómo vaticinas el enoturismo en España, en este caso, lo que queda de año 2023? ¿Y cuáles crees que serán los proyectos para el enoturismo en el próximo 2024? Esto seguirá en auge, desde luego. Creo que ahora mismo está en un buen punto. Creo que el mercado está madurando porque hay ya mucha industria y mucho servicio en torno al turismo del vino.
Desde mi punto de vista, a algunas zonas les falta profesionalizar un poquito más este turismo del vino, pero es lo que te comento, a veces falta infraestructura, faltan recursos, o sea, todo no es para allá. Aunque he visto que hay una gran mejora hablo de las zonas pequeñas y de las zonas grandes. Las zonas, digamos, que ya tienen cierta experiencia en este turismo, van a la cabeza, no necesitan mejorar, pero hay muchas otras zonas que no, que necesitan mejorar y que están progresando adecuadamente. Desde mi punto de vista y de cara al 2024, yo le daría un toque ya a internacionalizarlo. Es decir, yo os estoy hablando sobre todo de turismo nacional, donde el visitante pues parte de un Madrid, de un Barcelona, de ciudades grandes, hay público español, hay público internacional, pero creo que le falta dar ese salto a salir fuera de España y directamente traer turoperadores internacionales que vengan solo y exclusivamente a conocer la experiencia del vino española. No el vino, porque el vino ya es conocido, sino todo lo que engloba este turismo del vino. Qué No, importante. la verdad que aparte es un estilo de turismo muy buscado y que ha crecido mucho en los últimos años, así que seguramente va a seguir en auge como lo marcaba Ben en el 2024. Beatriz, un placer tenerte, arrancar el día con vos hablando de este tipo de turismo que la verdad que nos gusta a todos. Y bueno, tú has probado el jamón del Bierzo. Claro, justamente iba a Justo decir lo que eso. estaba hablando ella, lo has probado tú. Claro, y justamente decir eso, ¿no? Prontamente volver a probar. Un matiz importante. Sí. No es jamón, es cecina. Cecina. Ah, ese sí, ahí está. La cecina es un producto típico de la región del Bierzo, de la provincia de León. El jamón, bueno, hay zonas de España como Andalucía o Salamanca, que es donde realmente está la calidad de este producto. Entonces quería matizar que lo que habéis probado es cecina. Cecino. Tremendo. Bueno, ¿te gustó el cecino? Sí, me encantó. Cuando quieran, acá estoy de Y nuevo. encima, claro, para... y encima nos lo manda Beatriz Álvarez, una mujer que promociona Claro. las bodegas de vino más famosas e importantes de España. Todo Impresionante, un lujo, ¿no? un lujo, un lujo. Beatriz, Y bueno, te man- lógicamente como berciana, las que más apoyo incondicionalmente son la región del Bierzo, el enoturismo del Bierzo. Apoyo a todos los pequeños y grandes productores y lógicamente, bueno, pues una vez arrancado con esa ruta del vino, ya he seguido con el resto, pero bueno, siempre con mucho cariño a mi región, a mi tierra. Beatriz, nada, un placer tenerte, poder dialogar contigo, arrancar el programa hablando de este tema tan pero tan lindo, que sigan los éxitos y que el enoturismo con profesionales como vos siga creciendo, que seguramente le hace muy bien al turismo mundial. Así que te agradecemos y estamos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias, Ben y equipo de 360 Travel. Un placer acompañaros en este momento del programa y para lo que necesitéis, os mando un abrazo desde España, desde Madrid. Abrazo Hasta la muy próxima. grande. Un Gracias, placer. Beatriz Álvarez. Gracias.